Es un placer estar nuevamente con ustedes. Reciban un caluroso saludo desde nuestro canal de lo conocido a lo desconocido, con la lectura del libro de Psicología Revolucionaria del maestro Samael Aumbeor. Va como siempre nuestro saludo especial a los medios que nos permiten llegar hasta ustedes. Hoy estudiaremos el capítulo 15, la individualidad. Con ustedes Heriberto con la introducción y luego estaré nuevamente con ustedes para la reflexión. Muy buenas tardes, estimados amigos. Continuando con el estudio de la psicología revolucionaria experimental, porque lo único que nos sacaría del estado tan lamentable en que existimos es el ordenamiento de nuestra psicología particular, ya que de acuerdo a los estados interiores son los eventos exteriores. Como podemos apreciar, estos temas son contrarios, diferentes a nuestra culturización, porque aquí nacemos al mundo de las comedias, dramas, tragedias, y después de soportar todo aquello, vamos a la involución, a la desintegración, que es espantosa. La oportunidad de vivir es para lograr un perfeccionamiento y no para desarrollar un estado lamentable de guerra y muerte, como es nuestra cultura, la cual es una verdadera tragedia. Estos temas proponen un auxilio, una misericordia divina para que cambiemos nuestra forma de pensar, sentir y actuar, porque estamos totalmente equivocados. Vamos en búsqueda de los factores que nos tienen en esta condición lamentable y miserable. Hay que entender eso de tener conciencia despierta. Si no buscamos qué es eso de la conciencia, nos quedamos nadando en el intelectualismo, nos quedamos pensando que lo que pensamos, sentimos y actuamos es lo correcto, y lo que estamos actuando son los yoes. Es esa legión multifacética que vive dentro de nuestro organismo, que vive, explota y acaba con nuestra máquina orgánica. Evitemos caer atrapados por los mitómanos, los ególatras y de los paranoicos que se encuentran en todos los auditorios del mundo, predicando doctrinas que no tienen. A continuación vamos a leer el capítulo 15, que corresponde para este video, la individualidad. Creerse uno ciertamente es una broma de muy mal gusto. Desafortunadamente, esta vana ilusión existe dentro de cada uno de nosotros. Lamentablemente, siempre pensamos de nosotros mismos lo mejor. Jamás se nos ocurre comprender que ni siquiera poseemos individualidad verdadera. Lo peor del caso es que hasta nos damos el lujo falso de suponer que cada uno de nosotros goza de una plena conciencia y voluntad propia. Pobres de nosotros, cuán necios somos. No hay duda de que la ignorancia es la peor de las desgracias. Dentro de cada uno de nosotros existen muchos miles de individuos diferentes, sujetos distintos, yoes o gentes que riñen entre sí, que se pelean por la supremacía y que no tienen orden o concordancia alguna. Si fuéramos conscientes, si despertáramos de tantos sueños y fantasías, cuán distinta sería la vida. Mas para colmo de nuestro infortunio, las emociones negativas y las autoconsideraciones y amor propio nos fascinan, nos hipnotizan, jamás nos permiten acordarnos de sí mismos, vernos tal cual somos. Creemos tener una sola voluntad cuando en realidad poseemos muchas voluntades diferentes. Cada yo tiene la suya.
La tragicomedia de toda esta multiplicidad interior resulta pavorosa. Las diferentes voluntades interiores chocan entre sí, viven en conflicto continuo, actúan en diferentes direcciones. Si tuviéramos verdadera individualidad, si poseyéramos una unidad en vez de una multiplicidad, tendríamos también continuidad de propósito, conciencia despierta, voluntad particular, individual. Cambiar es lo indicado. Sin embargo, debemos empezar por ser sinceros con nosotros mismos. Necesitamos hacer un inventario psicológico de sí mismos para conocer lo que nos sobre y lo que nos falta. Es posible conseguir individualidad, mas si creemos tenerla, tal posibilidad desaparecerá. Es evidente que jamás lucharíamos por conseguir algo que creemos tener. La fantasía nos hace creer que somos poseedores de la individualidad y hasta existe en el mundo escuelas que así lo enseñan. Es urgente luchar contra la fantasía. Esta nos hace parecer como si fuéramos esto o aquello, cuando en realidad somos miserables, desvergonzados y perversos. Pensamos que somos hombres cuando verdaderamente tan solo mamíferos intelectuales desprovistos de individualidad. Los mitómanos se creen dioses, mahatmas, etc., sin sospechar siquiera que ni siquiera tienen mente individual y voluntad consciente. Los ególatras adoran tanto a su querido ego que nunca aceptarían la idea de la multiplicidad de egos dentro de sí mismos. Los paranoicos, con todo el orgullo clásico que les caracteriza, ni siquiera leerán este libro. Es indispensable luchar a muerte contra la fantasía acerca de nosotros mismos, si es que no queremos ser víctimas emociones artificiales y experiencias falsas que además de ponernos en situaciones ridículas, detienen toda posibilidad de desarrollo interior. El animal intelectual está tan hipnotizado por su fantasía que sueña que es león o águila, cuando en verdad no es más que un vil gusano del lodo de la tierra. El mitómano jamás aceptaría estas afirmaciones, renglones arriba hechas. Obviamente, él se siente archihierofante, digan lo que digan, sin sospechar que la fantasía es meramente nada sino fantasía. La fantasía es una fuerza real que actúa universalmente sobre la humanidad y que mantiene al humanoide intelectual en estado de sueño, haciéndole creer que ya es un hombre, que posee verdadera individualidad, voluntad, conciencia despierta y mente particular, etcétera, etcétera. Cuando pensamos que somos uno, no podemos movernos de donde estamos, en sí mismos. Permanecemos encantados y por último degeneramos, involucionamos. Cada uno de nosotros se encuentra en determinada etapa psicológica y no podremos salir de la misma al menos que descubramos directamente a todas esas personas o yoes que viven dentro de nuestra persona. Es claro que mediante la autoobservación íntima podremos ver a las gentes que viven en nuestra psiquis y que necesitamos eliminar para lograr la transformación radical. Esta percepción, esta autoobservación cambia fundamentalmente todos los conceptos equivocados que sobre sí mismos teníamos
y como resultado evidenciamos el hecho concreto de que no poseemos verdadera individualidad. Mientras no nos autoobservemos, viviremos en la ilusión de que somos uno y en consecuencia nuestra vida será equivocada. No es posible relacionarnos correctamente con nuestros semejantes mientras no se realice un cambio interior en el fondo de nuestra psiquis. Cualquier cambio íntimo exige la eliminación previa de los yoes que llevamos dentro. De ninguna manera podríamos eliminarles tales yoes si no los observamos en nuestro interior. Aquellos que se sienten uno, que piensan de sí mismos lo mejor, que nunca aceptarían la doctrina de los muchos, tampoco desean observar a los yoes y por lo tanto cualquier posibilidad de cambio se hace en ellos imposible. No es posible cambiar si no se elimina, mas quien se siente poseedor de la individualidad, si aceptase que debe eliminar, ignoraría realmente qué es lo que debe eliminar. Empero, no debemos olvidar que quien cree ser uno, autoengañado, cree que sí sabe lo que debe eliminar, mas en verdad ni siquiera sabe que no sabe, es ignorante ilustrado. Necesitamos desegoizarnos para individualizarnos, mas quien cree que posee la individualidad es posible que pueda desegoizarse. La individualidad es sagrada, es un 100%. Raros son los que tienen más, más todos piensan que lo que tienen. ¿Cómo podríamos eliminar yoes si creemos tener uno yo único? Ciertamente solo quien jamás se ha autoobservado seriamente piensa que tiene un yo único. Empero, debemos ser muy claros en esta enseñanza porque existe el peligro psicológico de confundir a la individualidad auténtica con el concepto de alguna especie del yo superior o algo por el estilo. La individualidad sagrada está mucho más allá de cualquier forma del yo. Es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. La legítima individualidad es el ser, y la razón del ser es el mismo ser. Distíngase entre ser y el yo, quienes confunden al yo con el ser, ciertamente nunca se han autoobservado seriamente. En tanto continúe la esencia, la conciencia embotellada entre todo ese conjunto de yoes que llevamos dentro, el cambio radical será algo más que imposible. Estimados amigos, qué crítico el no poder sembrar en nosotros esa autoobservancia que nos hace tanta falta para distinguir que estamos poseídos de tantos yoes que nos tienen atrapada nuestra conciencia, embotellada, y si no ponemos el empeño de cambiar radicalmente va a ser imposible. A continuación, Estela María, con la reflexión para este día de hoy. Sí, es de verdad muy difícil entender estos misterios, pero si uno se pone a ver dónde está uno mismo en su contradicción interna, pues si usted entiende un poquitico del tema, analizándolo ya uno dice, uy, psicológicamente. sí, el maestro tiene razón. Muy lamentable. Bueno, mis queridos amigos, a diferencia de lo que el mundo nos enseña,
Nosotros no somos personas individuales en nuestro mundo interior, porque en la organización de la psiquis somos multiplicidad de yoes, y lo más grave es que entre más intelectuales seamos, menos vamos a admitir esta realidad. Ser intelectual, es decir, tener conceptos, tener teoría, no es lo mismo que adquirir sabiduría. Por eso aprender la teoría, conocer, entender, analizar, reflexionar, examinar, rotular, para aplicársela a nuestro cuerpo con los 5 sentidos y a nuestros egos con la autoobservación en los 3 cerebros. Como dice el maestro, creerse uno ciertamente es una broma de muy mal gusto, porque si nosotros somos un microcosmos, existe dentro de nosotros todo lo que hay en el macrocosmos. Debemos de considerar que existen departamentos, municipios, organizaciones sociales, capas sociales, estratos, etc. Por eso somos pluralizados, así la sociedad planetaria diga lo contrario. Desafortunadamente confundimos la conciencia despierta con la mente intelectual, con sus distintos campos de acción, el entendimiento, las distintas fuentes de expresión del intelecto. Si no tenemos conciencia, menos habrá voluntad. Y si no hay voluntad, menos habrá conciencia. Somos totalmente ignorantes de la cantidad de agregados psicológicos que cargamos dentro. Y aún aceptando la pluralidad de yoes que cargamos, seguimos viviendo la misma vida que llevamos. Tenemos que ser muy estrictos y muy exigentes con nosotros mismos en este trabajo espiritual. El error en que nos encontramos, dice el maestro, las emociones negativas, los miedos, los traumas, la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula, meterse en la vida de los demás, el chisme, la calumnia, la autoconsideración, el amor propio, nos fascinan y nos hipnotizan. Las emociones negativas originadas por nuestros pensamientos, sentimientos y por las acciones, todas las acciones de nuestra vida que no seamos capaces de controlar equilibradamente, nos van a generar emociones negativas. La autoconsideración, por ejemplo, nos quejamos todo el tiempo y por todo protestamos. El amor propio, si lo evitáramos, no reaccionaríamos ante cualquier eventualidad, no perderíamos el tiempo en minucias de este mundo. Por eso estamos en disputas, peleas y desacuerdos. Cada yo psicológico tiene su voluntad y se la impone al otro. Se impone al que sea más fuerte. Por ejemplo, si la lujuria es más fuerte en uno, se impone ante la ira. El agregado psicológico actúa en distintas direcciones y con diversos intereses. No tenemos continuidad de propósito, porque dentro de nosotros existen muchos egos que tienen sus voluntades y nos la imponen y nos sacan del camino. Si tuviéramos verdadera individualidad, si poseyéramos una unidad en vez de multiplicidad, tendríamos también continuidad de propósito. O sea, la persona que empieza a hacer valer sus propósitos es porque está descartando las órdenes que le está dando el agregado psicológico.
Si trabajáramos correctamente, despertaríamos conciencia. Tenemos que luchar contra la fantasía, emociones negativas, la autoconsideración y contra el amor propio, como nos reitera el maestro, y para luchar contra la fantasía, lo primero que tenemos que hacer es aceptar que somos perversos, miserables, desvergonzados, y así desnudándonos podemos clamar ayuda a nuestro ser interior. Tenemos que luchar a muerte contra la fantasía acerca de nosotros mismos. Tenemos que entender que la fantasía es una fuerza real que actúa universalmente sobre la humanidad y que mantiene al humanoide intelectual en estado de sueño. Está fascinado, porque eso es lo que hace la fantasía, fascinarnos para dormirnos y después meternos en líos. La tarea es muy grande, es descubrir los agregados psicológicos. Mediante la autoobservación íntima, podremos descubrir las gentes que viven en nuestra psiquis, que necesitamos eliminar para lograr la transformación radical. Debemos estudiar profundamente estos temas y no solo estudiarlos, los debemos analizar, los debemos comprobar. Si no los comprobamos, no lo estamos viviendo. Podemos entender lo que es el cambio radical y hasta lo promulgamos y lo enseñamos intelectualmente, pero nosotros en nuestro interior somos totalmente un desastre. Tenemos que demostrar con hechos que estamos realizando el cambio. Vuelvo y digo la frase del maestro también: por sus frutos los conoceréis. Ahí es donde sabemos si la persona está cambiando o no. Una persona integral, si no hace, pues dice y hace correctamente, después tiene coherencia, pues obviamente se quedó en el intelectualismo. Y es muy lamentable, porque de verdad son teorías muy bonitas. Y lo poquito que uno ha podido vivenciar, uno ve los cambios positivos. Acabar con la negatividad que es tan Totalmente, absorbente. cualquier detallito. Y este mundo en el que estamos nos arrastra como un remolino hacia el cauce que este mismo mundo lleva, a la destrucción. Sí. Estimados amigos, a trabajar. Este año lo que nos corresponde es trabajar y trabajar sobre nuestra parte espiritual y en conocer y dar frutos, porque es que lo importante es que tenemos que dar frutos, un buen cambio de vida, un buen ejemplo de vida, no solo para los demás. Principalmente el cambio corresponde es para uno, porque es que uno trabaja es para uno, no trabaja para levantar a los demás, porque usted muchas personas los orienta y les dice muchas cosas para que agarren un buen camino. Y la gente no toma esa condición, sino que sigue en el mismo remolino que este río horizontal nos lleva. Y estamos en el caos total. Y también, como dice la Biblia en San Juan, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Pero entonces, si nosotros somos ya escogidos para mirar estos temas, tenemos esa obligación y esa responsabilidad también de responder. Entregarlos a la humanidad para que la humanidad despierte su conciencia. Así, estimados amigos, les deseamos una buena noche, que Dios los bendiga y nos veremos en el próximo capítulo. El próximo capítulo será el miércoles 29 de enero del 2020. Hasta pronto. Hasta pronto, estimados amigos.